Saludo cordial. Quien les habla, Juan López, profesor de la carrera de Economía en la Universidad Metropolitana del Ecuador, sede en Machala, les va a presentar la ponencia El rol estudiante-docente, estudio de caso del proyecto de vinculación de la carrera de Economía. Como antecedentes de este trabajo de investigación, debo comentarles que la vinculación con la sociedad es una función sustantiva de las instituciones de educación superior del Ecuador. Esto quiere decir que es uno de los ejes fundamentales para que los estudiantes o los aspirantes a un título de grado tengan que desarrollar primero este tipo de prácticas para poder completar todo su proceso formativo académico y humano. Es por eso que estos proyectos de vinculación están orientados en poder mejorar las capacidades y habilidades de la ciudadanía desde los enfoques de actuación de las diferentes carreras de grado del Ecuador. En nuestro caso, como somos la carrera de economía, nuestro ámbito de actuación está vinculado con temas de análisis del macroentorno, fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento y en el análisis administrativo financiero de los modelos de gestión productiva, particularmente en unidades pequeña y mediana, que es el mayor porcentaje de entidades empresariales en el Ecuador. Estos proyectos de vinculación parten de un reconocimiento de problemas, de necesidades sociales que deben ser satisfechas y que están recogidas en los diferentes documentos de planificación, tales como el Plan Nacional de Desarrollo, las agendas zonales y los planes territoriales que desarrollan los GATS o gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, es decir, las prefecturas, las municipalidades o las juntas parroquiales. Sin embargo, habitualmente en este tipo de proyectos no ha sido tomada en cuenta los sentimientos, las emociones en las cuales participan los estudiantes que desarrollan dichos programas de vinculación. Es importante tener en cuenta que estos programas de vinculación, al proponer una agenda de intervención social, deben de tener desarrollado un proceso de acompañamiento, capacitación o asesorías. Y entonces, en el desarrollo de las habilidades necesarias para poder asesorar y transmitir conocimientos, muchas veces suelen haber algunas emociones que pueden distorsionar el proceso de transmisión de conocimientos. Es ahí donde este trabajo pretende estudiar un poco más a profundidad qué es lo que está pasando, particularmente en el grupo de estudiantes que se desarrollaron su función de vinculación durante el último periodo académico en el noveno semestre. Estas prácticas de vinculación se desarrollaron entre el mes de enero y febrero y contó con el convenio que se elaboró con el municipio de la ciudad de Machala, mediante el cual se juntó un grupo de emprendedores en etapa inicial y aquellos que estén interesados en iniciar algún tipo de actividad de emprendimiento y se les dio capacitaciones en base a tres temas. El primero, el desarrollo de la idea de negocio mediante el lienzo de Canvas. El segundo, el desarrollo de la planificación de ingresos, costos y gastos del proyecto. Y finalmente, un modelo de gestión administrativa financiera de la viabilidad de la idea o del negocio que ya se encuentre en marcha. Es importante indicar de que este proyecto empezó con un grupo de 65 personas, de las cuales finalmente terminaron 40 personas el proceso formativo completo. La participación no tuvo ningún costo de pago por parte de los participantes y quienes dieron las charlas directamente fueron los estudiantes, en los cuales se dividió el grupo de audiencia interesada en dos aulas de 30 personas y tenían en este caso la rotación de un equipo de 5 estudiantes por cada aula para poder desarrollar todos los temas y demás aspectos de la formación y capacitación que se desarrolló durante este tiempo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este trabajo? El objetivo general es caracterizar la experiencia de los estudiantes ejecutantes de la práctica de vinculación como docentes de un grupo de personas que han iniciado negocios para autoempleo o subsistencia en la ciudad de Machala, Ecuador. Es decir, aquellas personas que están operando con negocios en una rama del subempleo, es decir, un empleo que todavía no es de calidad, pero se espera que mediante la formación y mediante la capacitación estas personas adquieran las habilidades para en un mediano plazo poderlos colocar este tipo de negocios en un nivel de empleo adecuado, es decir, con mayor formalidad. El primer objetivo es revisar los elementos teóricos que permitan el entendimiento de la experiencia estudiantil como docentes.
Segundo, codificar la experiencia a partir de los sentimientos y emociones de los estudiantes en su rol como docente de un curso de capacitación. Y el objetivo 3, redactar un caso que recoja las experiencias y desafíos que sirvan como herramienta base para otros proyectos de vinculación que se desarrollen con el mismo esquema de trabajo. Es decir, lo que proponemos nosotros es mirar un poco qué dice la teoría con respecto a las emociones y sentimientos de personas que están ejecutando una función docente, luego poder reconocer cuáles fueron esos elementos que se manifestaron en los estudiantes en las jornadas que se hicieron antes, durante y después del proceso de capacitación y a su vez mirar si estas categorizaciones tienen algún tipo de relación con la teoría vigente y en función a eso poder hacer algún tipo de recomendación que puedan mejorar los resultados en este manejo de sentimientos y emociones por parte de estudiantes. En la revisión de la literatura, primero partimos nosotros del trabajo de Sutton y Watley, que dice que las emociones son un proceso multicompetente, lo cual quiere decir de que va a integrar respuestas de diferente tipo, tanto neurofisiológico, motor y cognitivo, por parte del individuo. Tenemos también la teoría de Dutoit, el cual establece que la experiencia y la expresión emocional son procesos desencadenantes que estos se manifiestan a través de respuestas de las personas en diferentes ámbitos como el biológico, el individual, el contextual, el cultural y el social. Es decir, de que la forma como las personas desarrollamos o materializamos una emoción va a depender básicamente del aspecto interno del individuo, la manera como él maneja o gestiona su actitud posible frente al contexto en el cual va a intervenir y por otro lado, lo que termina recogiendo del contexto. Básicamente los seres humanos siempre mentalizamos o tenemos esa tendencia a tratar de proyectar cómo será una situación en el futuro. Por tanto, lo que ocurre aquí en este ámbito es que el estudiante al planificar una clase, al planificar un material que lo va a ejecutar en función docente, espera de que haya una configuración mínima de habilidades, de conocimientos por parte del público cautivo y que después esto pueda permitir un mejor manejo de las inquietudes o de las expectativas que se tienen alrededor de un curso determinado. Tercero, partimos también de los elementos teóricos de Modeslewski, el cual establece de que las emociones habitualmente se clasifican en ámbitos de dualidad. Los ámbitos de dualidad que más se utilizan son básico y complejo o agradables y desagradables. En ambos casos, estamos hablando nosotros de una gestión de sentimientos, la cual va a estar eh, limitada por ese contexto en el cual se enfrenta el individuo y que a veces ese contexto puede ser el detonante para que tras la emoción surja una determinada acción individual. Por ejemplo, si nosotros nos vemos enfrentados a una situación de extrema injusticia, muy probablemente lo que nosotros vamos a sentir es ira, frustración, rabia o de pronto inquietud sobre el qué podríamos hacer al nivel en el cual nosotros nos encontramos. Y muy posiblemente después de esa emoción inicial, nosotros lo que vamos a ver es qué tipo de actividades o con quién nosotros podemos reunirnos para poder mejorar esa situación de injusticia de manera que se pueda resolver ese contexto que nosotros estamos percibiendo como problemático y que no está siendo justo para un determinado grupo de personas, si es que no es contra nosotros mismos que estamos percibiendo dicha situación de injusticia. Y finalmente, las emociones se van a ver influenciadas por la interacción social y el contexto de acción, de acuerdo a lo que establece Barrios, Peña y Fuentes. Esto sobre todo tiene que ver con la manera como nosotros percibimos que los demás van a asimilar nuestra emoción. Entonces, no solamente nosotros de la proyección definimos un curso de acción a desarrollar, sino que también nosotros tendemos a observar qué es lo que el resto de personas piensan o van a empatizar en cuanto a nuestro sentimiento. Y entonces, en función de eso, nosotros podemos ver o más acentuada la emoción o el sentimiento a desarrollar o un poco más cohibida. Por ejemplo, si yo estoy con mi grupo de amigos y me toca dar la capacitación,
Yo lo que trataré es de demostrarme lo más seguro posible para que el grupo no me vaya en este caso a calificar como alguien miedoso o alguien que de pronto no está seguro de lo que está transmitiendo. Entonces, de esa manera, a más de la percepción individual de querer hacer una buena exposición, también yo trato de empatizar y agradar con el grupo con el cual yo interactúo. Entonces, en ese sentido, si yo puedo tener miedo, trato de controlar ese miedo, trato de controlar de pronto esa emoción negativa que me puede inmovilizar y tratar de hacer las acciones en función del reconocimiento personal y el reconocimiento social que yo aspiro a tener. La metodología. La metodología que nosotros utilizamos en este trabajo es de enfoque cualitativo, ¿sí? Es decir, que nosotros no pretendemos hacer generalización, pero sí pretendemos nosotros presentar la riqueza de las características que pueden existir en estudiantes que se vean sometidos a desarrollar capacitaciones dentro de un proyecto de vinculación y que tras esto de aquí se pueda hacer también una visión un poco más exhaustiva hacia otras carreras o hacia otros ámbitos en los cuales se aplique este tipo de proyectos y tener una hoja de base sobre qué tipo de emociones son las que hay que gestionar y el tipo de acciones que hay que desarrollar para poder mitigar, por ejemplo, una emoción negativa, perdón, o maximizar los réditos que podría darnos una emoción positiva bien encausada. ¿Cuál es el método que nosotros utilizamos? El estudio de caso. El estudio de caso, de acuerdo a Jin, es una de las herramientas en la que se tiene en la metodología cualitativa para poder estudiar a profundidad la riqueza de una situación. En este caso, la situación que nosotros pretendemos analizar es la experiencia de los estudiantes visto desde las emociones y sentimientos en el proceso de capacitación antes, durante el proceso y al finalizar el proceso. La recolección de datos se hace desde dos herramientas. Primero, se aplicó un grupo focal a los 10 estudiantes que intervinieron en el proceso de capacitación y a su vez se tomaron a 3 personas que participaron en estos cursos y se los entrevistó a profundidad. Vale indicar de que estas personas son aquellas que tuvieron la mayor regularidad en asistencia a los eventos. Por lo tanto, la riqueza de sus aportes viene dado en que ellos estuvieron presentes entre un 80 y 90% de días en los que se ejecutó este curso, ¿sí? Entonces, a partir de lo que ellos reconocen también a sí mismos por las emociones que tuvieron antes, durante y después, pretendemos encontrar un punto de unión entre emociones y sentimientos de estudiantes versus emociones y sentimientos de los participantes. De esta manera podemos nosotros detectar si es que existe algún punto de empatía en lo cual ambos grupos se acompañaron, se apoyaron y por lo tanto pudieron, en este caso, manejar cualquier tipo de situación inhibidora y sacar el mayor provecho posible de las jornadas de capacitación. Presento los resultados del grupo focal. Entonces, como les mencionaba anteriormente, se utilizaron 3 estructuras de evaluación de emociones: la previa, durante el ejercicio del rol estudiante-docente y cuando finalizó este rol. Adicionalmente, se le preguntó a los estudiantes cómo evalúan la experiencia y si de pronto ellos consideran de que hay algo que deben mejorar para hacer más enriquecedora la experiencia. Entonces, en el proceso previo fue cuando los estudiantes desarrollaron la guía de estudio, las diapositivas y los talleres. Entonces, en esa parte inicial, ellos tuvieron como características fundamentales de emociones, nervios, miedo, curiosidad y ansiedad. Podemos apreciar nosotros que de los 4 emociones que mencionan, hay una que es neutra, la curiosidad, mientras que las otras se catalogan más como emociones de corte negativas, el nervio, el miedo y la ansiedad, que pueden llegar a paralizar la acción de una persona. Luego, cuando ellos ya ejercen el rol estudiante-docente, entonces aparecen nuevamente el miedo, la ansiedad y la curiosidad. Nótese que el nervio va desapareciendo e inclusive cuando se hizo el grupo focal a los estudiantes, ellos tendieron a sustituir el término nervio por miedo. Esto quiere decir de que en un determinado momento ellos saltaron ese desbloqueo y se lanzaron a hacer la acción de capacitación, aun cuando ellos podían tener dudas internas, porque de hecho eso demuestra el componente de la curiosidad, y también
tomando en consideración si es que las personas que los estaban escuchando realmente les estaban entendiendo. Y ese es el curso de la ansiedad como segundo factor que se menciona ahí. Las emociones, una vez finalizado el rol estudiante-docente, podemos ver de que todas son positivas y una neutra, ¿verdad? Aunque el alivio también se la suele considerar como una emoción positiva, pero en este caso podemos decir de que es un término más neutro por lo que les voy a mencionar. El término alivio lo asociaron con el hecho de que cumplieron un requisito formal para su titulación, que es el desarrollo de la práctica de vinculación. Luego, la satisfacción y el enriquecimiento que se denotaron estuvieron más que nada dadas por la retroalimentación que recibieron de los grupos que capacitaron y también por los comentarios que surgieron tras la posterior a la capacitación, perdón. El enriquecimiento, en cambio, por el conocimiento de esas experiencias que ellos como estudiantes posiblemente no la tienen y entonces escucharon historias y relatos de personas que han iniciado negocios desde cero o que han iniciado negocios porque su configuración social no les permite trabajar en una empresa formal y por lo tanto de alguna manera tienen que encontrar su ingreso. Entonces, esas historias de vida también fortalecieron el contacto y actitud de manejo hacia las personas que capacitaron. Finalmente, la evaluación de la experiencia, ellos consideraron, en primera instancia, he reproducido el comentario tal cual como ellos lo han manifestado, y es, necesito mejorar habilidades blandas. Es decir, estas habilidades en las cuales uno tiene empatía humana, contacto, hace hace en este caso surgir habilidades de liderazgo, de conducción, de asertividad, entre otros. Entonces, ellos consideran de que estos elementos deben ser más fortalecidos, sobre todo porque el estudiante habitualmente no está en ese contacto de explicación o en ese contacto de asesoramiento previo a su titulación. Entonces, es fundamental de que estas habilidades sean más apuntaladas para que el estudiante pueda tener un mejor campo de asimilación y, por qué no, de acción profesional una vez que se titula. Adicionalmente, clasificaron la experiencia como emocionante y estimulante en el sentido de que estos roles e historias que que ellos estuvieron escuchando, pues les permitió a ellos también tener un curso diferente de valoración de esas acciones que habitualmente se catalogan como informales, no deseables, pero que en muchos de los casos no es que se piensan con una cultura de evitación de los controles legales de la práctica productiva, sino que más bien tratan es de encontrar algún tipo de subsistencia y en el camino ir cumpliendo con los mecanismos de legalización que les permita seguir operando. Entonces esto da una pauta para poder entender desde otra perspectiva el problema de la informalidad en ciudades de mediano desarrollo como Machala y por supuesto también les apuntala su conocimiento sobre las políticas y regulaciones económicas en un contexto dado. Desde el punto de vista de las entrevistas a los participantes, las emociones previas, en cambio, por el lado de ellos, de los participantes, era de expectativa, desconfianza y ansiedad. Estos dos últimos elementos fue sobre todo porque ellos esperaron en un inicio que quien dé la capacitación sean docentes o personas con experiencia y trayectoria en el medio, no estudiantes. Entonces, dicho de paso, esto hizo también un ruido de que durante las primeras sesiones, mientras los estudiantes se acoplaban a este nuevo rol de docentes, algunas personas decidieron separarse de las jornadas de capacitación. Sin embargo, el hecho de que se haya conservado 40 de 65, perdón, inscritos en el programa hasta el final, denota que el efecto de dispersión, posiblemente como resultado de que los estudiantes no puedan tener las habilidades de transmisión de conocimientos, es muy bajo, ¿ya? Sin embargo, la expectativa sí fue algo de que los acompañó hasta el final de la capacitación, dado que muchas de estas personas ya habían participado en procesos de formación de emprendimiento antes. Sin embargo, tenían algunas dudas, algunos vacíos sobre cómo generar cierta información, y eso fue lo que hizo que después, mientras dé la capacitación y finalice la capacitación, las personas se sientan más satisfechas y hayan aprobado el desenvolvimiento de los estudiantes. Nótese que en ambos casos, tanto desde los estudiantes como también en los participantes, hay un curso de acción en el cual de las emociones negativas priman después emociones neutras y finalmente terminan con emociones positivas, lo cual quiere decir de que el proceso en sí de capacitación fue lo suficientemente robusto para satisfacer el requerimiento de los participantes. ¿Y qué es lo que buscaban los participantes? Pues bueno,
En la evaluación de la capacitación, ellos mencionaron de que luego de haber recibido las charlas, encontraron fuentes de cómo analizar fallas en su proceso comercial, en su proceso administrativo, que adquirieron habilidades analíticas, sobre todo para poder determinar margen de contribuciones, conocer cuáles son los productos que son más importantes dentro de su cartera de bienes y por lo tanto tomar estrategias de precio agresivas para poder maximizar este beneficio y que puedan tener mejores resultados económicos. Por otro lado, también la herramienta de la planeación financiera les permitió a ellos que puedan gestionar y conocer cómo un manejo de recursos financieros puede ser mucho más eficaz para los fines pertinentes que busca un determinado proceso de negocios. La triangulación de resultados nos muestra que entre las experiencias narradas en los casos de estudio, los beneficiarios y la literatura del tema, hay una congruencia entre los valores que se reconocen, es decir, la movilidad desde los valores negativos hasta los valores positivos, y que adicionalmente al final del proceso formativo se tiene un enriquecimiento de los conocimientos por parte de los estudiantes y de la experiencia en la práctica de negocios por parte de los participantes. Esto hace a su vez relación con la literatura del tema, puesto que en lo mencionado anteriormente se indicaba de que los procesos de construcción de emociones se van en este caso moldeando en función del contexto. Entonces, dado que los estudiantes encontraron un contexto de mayor participación e involucramiento de quienes estuvieron interesados en la capacitación, ellos se fueron desenvolviendo cada vez mejor y cada vez mejor hasta el punto de que pudieron lograr tener una calificación muy buena por parte de los participantes. Casi todos los estudiantes evaluados tuvieron un rango más o menos de calificación entre el 85 y el 90%, lo cual quiere decir de que pese a las trabas iniciales de miedo y tensiones que pudieran haber tenido los estudiantes en noveno semestre, lograron cumplir con el objetivo de transmitir conocimientos. Ahí en la parte superior ustedes pueden ver tanto estudiantes como participantes y profesores que estuvieron involucrados en el proyecto al cierre de las jornadas de capacitación. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Entonces, bueno, podemos ver nosotros de que el proyecto de vinculación como tal, al ser un requerimiento muy importante para la innovación social y para la titulación de los estudiantes de grado, entonces es fundamental el acompañamiento en este tipo de actividades para que eh, los futuros graduados puedan fortalecer sus habilidades en aspectos de capacitación, asesorías o clínicas de atención a en este caso, a los ciudadanos, o también, ya cuando sean profesionales, pues hacia otras empresas. El proyecto de vinculación, entonces, tiene un rol que se está cumpliendo, está logrando la transmisión de conocimientos y a su vez también está logrando que la ciudadanía los valore de forma apropiada. En el plano de las emociones, podemos ver de que este tipo de programas ayuda a que mejoren la autopercepción de los estudiantes y asimismo también a que gestionen de manera eficiente los sentimientos y emociones que tienen ante una situación nueva como la planificación de clases, a lo que ellos habitualmente no hacen, y que luego con el desenvolvimiento y con la interacción con los grupos de capacitación, ellos puedan tener un mejor resultado disponible. Como recomendaciones, pues bueno, fortalecer la aprensión de habilidades blandas, que fue una de las características que detallaron, perdón, los estudiantes al finalizar el proceso de grupo focal. Y por otro lado, también a nosotros como docentes nos motiva esto a tener que desarrollar más estrategias de calificación basadas en exposición, argumentación y debates, ya que de esta manera nuestros estudiantes van a poder enriquecer su vocabulario y poder sentirse mucho más seguros cuando tengan que actuar ante públicos desconocidos. Por la atención prestada, les agradezco.